Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, en este día, nos presenta el Señor a través del libro del Éxodo. Estamos en el capítulo 19, del 1 al 2, luego del 9 al 11, y terminamos del 16 al 20b. Aquel día, a los 3 meses de salir de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Saliendo de Rafidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon allí frente al monte. El Señor dijo a Moisés: voy a acercarme a ti en una nube espesa, para que el pueblo pueda escuchar lo que te digo y te crea en adelante. Moisés comunicó al Señor lo que el pueblo había dicho, y el Señor le dijo: vuelve a tu pueblo, purifícalos hoy y mañana, que se laven la ropa y estén preparados para pasado mañana, pues el Señor bajará al monte Sinaí a la vista del pueblo. Al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un poderoso resonar de trompeta. Y todo el pueblo que estaba en el campamento se echó a temblar. Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Subía humo como el de un horno, y todo el monte retemblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor bajó al monte del Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó a Moisés a la cima de la montaña. Queridos amigos, qué interesante. Esto se llama Theos Fanos, ¿verdad? Entonces, la teofanía ya dice revelación. Y es interesante porque Dios aquí le dice a Moisés: el pueblo que me vea para que pueda creerte. Queridos amigos, esto es tan interesante. El Señor que se manifiesta a Moisés, porque a través ahora de Moisés, el pueblo le va a escuchar a Moisés. Porque nosotros somos los que vamos a revelar al Señor, a Dios. Para que el pueblo te crea, querido papá. Para que el pueblo te crea, querida mamá. Para que el pueblo te crea, querido gobernante. El pueblo te crea, querido gobernante. Es decir, ñande ñambojasana es la revelación de Dios, la que tiene que llegar, pero a través de nosotros, porque cada uno de nosotros, con su vocación, con su misión, es un enviado de Dios. Todos somos enviados de Dios. Así es que y seamos conscientes de esta gran misión. Y el Señor dice: yo me voy a acercar y yo voy a estar ahí. Todas estas manifestaciones que después nos narra el libro del Éxodo, el trueno, el rayo, todo esto son manifestaciones de epifanía de Dios. ¿Pero por qué? Porque justamente ñamongushu, el dinamismo dentro de nuestra comunidad. Porque ñande ya yapoa lleva, peñande yara o esa cajaisa ñande. Y eso es lo que le pedimos hoy también a Dios. Que podamos, con nuestra vida como Moisés, manifestar la presencia de Dios. Y así sobre todo el pueblo pueda decir: verdaderamente es Dios el que está manifestándose a través de Moisés, a través de mi papá, a través de mi mamá, a través de mi familia. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.